Con ustedes, la licenciada Victoria Landa. Muy buenas tardes a todos, ¿no? Primero agradecer la invitación a este evento que me ha hecho reflexionar mucho, primero buscando información, porque cuando me hablaron de alfabetización informacional, no era yo muy alfabeta en ese estilo, y pensé que era algo que tenía que ver con informática, ¿no? Ese fue mi primer enfrentamiento. Después ya, hablando, conversando, y tuvimos un taller que de repente nos sirvió de marco de referencia, ¿no? En el cual queríamos ver dos cosas con los docentes, ¿no? En un taller de formación docente, en la metodología de casos, pero además se querían desarrollar competencias informacionales, los profesores querían desarrollarlas con los alumnos, y a medida que yo vaya avanzando en esto, voy a ir haciendo referencia a esta experiencia que fue muy importante, ¿no? Sí, todos los que están acá y la mayoría de ustedes, sin temor a equivocarme, por lo menos el 90 o 95% deben ser expertos en biblioteca, y no sé cuántos docentes, conozco a uno por lo menos que está acá, ¿no? Que es docente digamos, universitario, y probablemente otra persona más sea docente en educación. Los demás trabajamos en la universidad como docentes, pero no tenemos tampoco esa experiencia de formación en la docencia. Hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Si nosotros pensamos en la alfabetización informacional, podemos ver que involucra una serie de términos, ya nos han hablado durante la mañana al respecto, como alfabetización digital, visual, académica, etcétera, así como existen muchas definiciones. Nosotros hemos trabajado con la de SCONUL, que es cómo recopilar, usar, administrar, sintetizar y crear información y datos de manera ética y desarrollar habilidades de información para hacerlo con eficacia. Son demasiados términos, ¿no? Para ver cuando estoy hablando yo de que quiero esa alfabetización, cómo conseguirla de manera tan rápida, ¿no? O sea, no va a ser rápido el tema. Cómo conseguir competencias al respecto, ¿no? Ese es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Entonces, nosotros diríamos, ¿cómo lograr esta alfabetización informacional o cómo alcanzar competencias informacionales? Y me pareció interesante poder establecer primero qué entendemos por una competencia, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista del docente. ¿Qué entiendo yo como docente por competencia? ¿No? En realidad, la competencia es la conjunción del querer hacer, del saber hacer y del saber. Es un hacer en acción. El alumno me tiene que demostrar que ha adquirido la competencia, tiene que guardarse una evidencia. Eso es lo que nosotros digamos, podemos ver a la hora de que estamos tratando con una carrera o un perfil por competencias, ¿no? Tenemos un ingresante, atraviesa durante 5 años la malla curricular y llega a ser un egresado, que tiene que tener un perfil por competencias, ¿no? En el caso de que la carrera se muestre por ahí. Entonces, hay una trayectoria que tiene que seguir el egresado, en donde va a ir adquiriendo estas competencias. Cada curso tendrá a su cargo, digamos, desarrollar ciertas competencias en ciertos niveles de logro, ¿no? Pero además nosotros queremos que este egresado pueda seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Probablemente muchos de los que estemos acá hemos egresado en el siglo pasado. Nos duela quien nos duela. Somos egresados del siglo pasado. No pediría que levanten la mano cuántos son de este siglo, ¿no? Pero somos egresados del siglo pasado. Tal vez alguno de ustedes también le enseñaron Fortran, ¿no? Lenguaje de máquina. Yo tengo acá a mi profesor, ¿no? Que me enseñó Fortran, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho que a lo largo del tiempo nosotros tengamos que ir aprendiendo de manera, digamos, particular. Hemos tenido que aprender a aprender. Hoy en día es necesario enseñarle a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, a aprender. Y ya no solamente en el término de lo que va a ser las competencias de su carrera, ¿no? Si estamos viendo que la sociedad le pide a este egresado
¿no?, que pueda trabajar en grupo, que además pueda investigar, ¿no?, que pueda buscar información, que pueda ser crítico, las competencias informacionales caen perfecto. Por lo tanto, nuestro egresado no solamente va a tener que atravesar la malla curricular adquiriendo las competencias propias de su carrera, sino que va a tener que atravesar esa malla curricular adquiriendo las competencias informacionales. ¿Ok? O sea, no hay forma de hacerlo por separado en este momento. Eso queda, creo que, por lo menos a mí me quedó bastante claro. Ahora, ¿hay niveles de logro? Sí, no será lo mismo el alumno recién ingresante o cachimbo, como le llamamos cariñosamente en nuestro país, que el alumno que está haciendo seminario de tesis, ¿no? O sea, hay niveles de logro. A veces pedimos en demasía de un lado o del otro. Hay que saber ver qué cosa tenemos que pedirle a ese alumno en qué determinado momento. Entonces, esta alfabetización informacional no solamente le va a corresponder al estudiante, sino también al docente. En este taller que les digo, que es el que me va a servir, digamos, de ejemplo, se quería enseñar varias cosas, era un taller sobre casos y los profesores decían que los alumnos tenían que hacer una búsqueda de tales o cuales cosas, de acuerdo al caso que habían desarrollado. Entonces, nosotros les preguntábamos, bueno, ¿y cómo hace el alumno para buscar? Es que lo estoy mandando a investigar, sí, pero ¿cómo investigas tú por lo menos? Cada docente, todos eran de ingeniería electrónica, investigaban de manera diferente. Cada uno había ido desarrollando a través del tiempo una forma. Y fueron, ¿no? O sea, yo no llamaría, como hablábamos con Renzo hace un rato, yo no llamaría apoyo, sino hay que ser partner, ¿no?, con las personas expertas en bibliotecología para que puedan ayudarnos a poder enfrentar de mejor manera esta búsqueda, porque si no hay una cosa sistematizada de buscar en ciertos motores de búsqueda que son más adecuados, en contrastar información y sobre todo en cómo guardar evidencia. Porque yo como docente pongo una pregunta y puedo saber si el alumno buscó, no buscó, encontró o no encontró. Pero cómo yo como docente sabré qué evidencia me tiene que entregar el alumno para saber si buscó en motores de búsqueda adecuados. No voy a tener esa experticia para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que hacer aliados para que en ambos casos podamos ayudarnos, ¿no? El estudiante, como decía el profesor, los profesores que me antecedieron, si bien creemos que nuestro estudiante es un hábil, es un nativo, o sabemos que es un nativo digital y que nosotros somos colonos digitales, ¿no? O sea, porque estamos colonizando ese medio, ellos también tienen, o sea, vienen con varias cosas. Yo enseño a recién ingresantes, a cachimbos. Entonces, ha comenzado las clases el lunes. Igual que lo que decía el profesor, en otra universidad, esto es en la Católica, y él mencionaba, el profesor Matius decía lo que había ocurrido acá en la Universidad de Lima. Profesora, ¿pero puedo usar algo de internet? No. ¿Y por qué no? O sea, el medio no es el que va a marcar la diferencia, ¿no? A veces traen unos libros que deben ser del abuelo, ¿no?, viejísimos, y creen que cuanto más amarillo es el libro, están quedando mejor con el profesor, ¿no? O sea, no saben tampoco cómo discriminar. Ellos entran al doctor Google, como le llaman nuestros cachimbos, doctor Google ponen algo, no saben cómo buscar y terminan buscando en, no sé, pues monografías.com, Rincón del Vago y todas esas que he tenido que aprender, ¿no?, gracias a mis alumnos que me han ido enseñando esas páginas web. No tienen ninguna capacidad de discriminar. Ahora, ¿ellos son los que tienen que discriminar o es el docente el que tiene que enseñarlos a discriminar? Es la función del docente enseñar a discriminar. ¿Cómo hago para que él investigue y además contraste información y además pueda compartirla con otro y encontrar la más adecuada? O sea, ya no solamente se trata de enseñar el curso, sino también tengo que enseñar otras estrategias que le permitan salir adelante en esto, ¿no? Entonces, el docente tiene que tener estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias inherentes a la carrera en cada uno de los cursos. Pero además, tiene que tener en cuenta que los estudiantes deben desarrollar competencias informacionales para tomarlas en cuenta en estas estrategias que debería formar, y además debe saber poder evaluar los niveles de logro. No será lo mismo repetir de paporreta algo que hacer un análisis crítico de una situación.
¿Y qué queremos? Que haga un análisis crítico y no que nos repita algo de memoria, ¿no? Hoy en día, menos que nada, ya para qué memoria si puedo tenerlo grabado, ¿no? Hace un rato yo soy químico y en la mañana la doctora Silvana mencionó una cosa que decía del sólido al líquido. Para un químico eso pues no tenía nada que ver con algo de información. Rápidamente, ¿qué hice? Saqué mi celular, puse de sólido a líquido, entre comillas, para no irme por ningún camino tortuoso, y encontré la información, ¿no? O sea, ya no tenemos opción a decir, o sea, a no encontrar información, un poco lo que decía también el profesor Matius, ¿no? ¿Cómo es posible que te digan hoy en día que no hay información? Ahora, ¿cómo canalizo esa información? Que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, nosotros que, como les mencionaba, hemos tenido o tenemos en cuenta los 7 pilares de la alfabetización informacional de SCONUL. Esto indudablemente no se consigue ni a la primera y es algo que no comienza en uno y tiene que seguir al otro, sino que da digamos, una vuelta, es siempre circular. Y nosotros pensamos que lo primero, ¿no?, será o sea, si es una competencia tiene que ser una evidencia. No es que reconocerá, identificará, no. El alumno reconoce e identifica la necesidad de información. ¿Cómo va a hacerlo? No va a ser gratis. Yo no bastará con decirle tienes que investigar. Cuando íbamos a la biblioteca, ¿no?, éramos alumnos y íbamos a la biblioteca, ¿no? Por lo menos yo tuve la suerte, como mencionaba hace un rato, que la biblioteca, justo la de ciencias, abrió sus puertas y yo podía agarrar el libro. Y agarraba, pasaba las páginas y dejaba ese libro porque no me servía y me servía el otro. O sea, porque cuando tú buscas, tú sabes qué vas a buscar. Si nuestros alumnos no saben qué buscar, si solamente tienen un título, ¿no?, y no les has pedido nada con ello, en realidad van a hacer una búsqueda que no es la más adecuada. No bastará con que busque, ¿qué hace con esa búsqueda? ¿No? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué hacer con la? Si yo les digo investiguen y nunca más vuelvo a tocar el tema y yo doy el tema como clase, ¿para qué investigué? Si le digo investiga y presenta un mapa conceptual mental, un resumen, un diagrama, ¿no?, y cítalo, di qué fuente, ya estoy comenzando a, en el primer escalón de lo que vienen a ser las competencias informacionales. Como segundo caso será pues que distingue entre distintas formas de cubrir la necesidad de información. Tengo que ver que hay más, o sea, solamente será de esta fuente, tengo que buscar otra, ¿no? Tengo que ir contrastando esto. Debe construir estrategias para localizar la información, es decir, tiene que ir construyendo su banco de datos, ¿no? O sea, es cierto, las bibliotecas tienen el suyo, él debe saber llegar a eso, pero además también tiene que saber que hay palabras claves, que del tema yo puedo buscar de una u otra parte, dependiendo de qué semestre se encuentre, de repente puede ir almacenando esta información, ¿no? Además, debe saber localizar y acceder a esta información, debe comparar y evaluar información, toda no es la misma, debo compararla, debo contrastarla, debo organizarla, aplicarla y comunicar esta información. ¿Cómo hago para transmitir? Porque de nada vale el camino de la comunicación, que sean las vías de comunicación, si no hay conocimiento. Tengo que ir generando conocimiento con cada una de estas etapas que va subiendo el alumno en cuanto a las competencias informacionales. Y luego organizará, presentará los resultados de la información. Todo no se podrá hacer en el primer semestre, indudablemente. Todo esto, el adquirir competencias, es algo que tiene que atravesar, ¿no?, a lo largo de todos los cursos. ¿Que debe estar presente en todos los cursos? Sí. Que solamente debe estar presente en el curso de seminario de tesis, ya estamos un poco tarde, ¿no? Hemos llegado casi a las finales de la carrera. Entonces, si uno usa estrategias colaborativas, yo voy a hacer un diagrama muy sencillo de estrategias colaborativas, porque enseñar sobre estrategias en 20 minutos sería algo imposible. Obviamente el profesor debería comenzar con formar grupos, él tendrá que tomar una decisión acerca de cómo forman los grupos, luego tendrá que preparar una actividad colaborativa que puede ser un caso, puede ser ABP, discusión controversial, proyecto, rompecabezas, hay una serie de técnicas en donde el docente debería mandar investigar, ¿no? Acá también tiene que tomar una decisión y acá es el momento de poder entrar con nuestro partner y decirle, oye, quiero buscar esto, ¿en qué momento y cómo hace mi alumno o cómo puede hacer mi alumno para buscar información?
porque yo no voy a ser el experto en ello. Yo voy a tener mi método y debe encontrar otras formas también el alumno. Una vez que tienen eso, ¿no?, que ellos han discutido, han validado su información, ¿no?, van a haber adquirido logros de aprendizaje, tanto de las competencias que eran inherentes al curso por su carrera, como las competencias que se habían pautado que debería adquirir sobre alfabetización informacional, ¿no? Entonces, hay un desarrollo de habilidades, etc. Todo va a depender de la estrategia. Es más, no quiero hacer trabajo colaborativo, no me interesa como docente hacer trabajo colaborativo. Yo puedo tener una clase expositiva sumamente activa donde yo mande investigar cosas a mis alumnos para poder conocer cuáles son los saberes previos. No tengo que, o sea, no hay una receta, ¿no?, para poder trabajar las competencias informacionales, ¿no? Entonces, ¿tarea de quién es? Yo creo que es de ambos sectores, tanto del docente como de las bibliotecas. Me hace recordar que el profesor Matius decía que cuando él era estudiante, la biblioteca era un lugar de sumo silencio, ¿no?, con le entregaban por debajito del libro. Yo decía, ¿qué pasó? Porque, aunque no me gusta reconocerlo, hay una diferencia generacional impresionante entre el profesor Matius y yo, y habíamos vivido lo mismo. O sea, ¿qué pasó en todos esos años? Yo cuando era estudiante tenía que entrar de puntas de pie, yo siempre he hablado muy alto, siempre me han botado de la biblioteca, porque cuando quiero decir algo, ¿no?, suena muy alto, y yo le tenía pánico a la señora bibliotecóloga de ciencias, porque siempre me sacaba de ahí, no, de ingeniería, perdón, y el profesor mencionaba lo mismo, habiendo pasado por lo menos, no sé, 15 años, me conviene, ¿cuántos? 5, ¿no? Ustedes pongan la edad o sea, el tiempo que quieran, se los dejo a su discreción. Pero, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Que ocurre lo mismo. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio, ¿no?, muy, muy grande. Está habiendo un cambio muy grande. En la Universidad Católica estamos teniendo ese cambio y esa apertura, pero de todas maneras hay camino por recorrer. Habrá cosas que el docente va a generar como necesidad y habrá otras cosas que nos tendrán que ayudar los expertos en el tema, ¿no? O sea, sobre todo para medir la competencia. Nos va a ayudar a decir cuáles son los motores de búsqueda, pero además nos tendrán que dar alguna pauta para decir, oye, de esta manera puedo evidenciar que ha ocurrido o han alcanzado la competencia, ¿no? Entonces, hay cosas que nos competen a los docentes puramente, como hay otras que nos deben apoyar, ayudar, ¿no?, los expertos en biblioteca. ¿Y por qué no? Conversaba hace poco, o sea, no invitarlos a nuestra aula una hora a que nos expliquen. Ya no explica el profesor que dice, sino es la persona indicada que les está hablando a ellos, a esos alumnos específicamente y no en una cosa masiva, ¿no? Entonces, lo importante creo yo que será tener en cuenta que no se trata únicamente de realizar capacitaciones en las bibliotecas sobre competencias informacionales, ¿no?, porque indudablemente cada uno de nosotros va a hablar en función de lo que conoce y la lógica que están siguiendo en las bibliotecas es la lógica del experto en información de biblioteca. No es la lógica del químico, no es la lógica del físico, no es la lógica del ingeniero, del comunicador, etc. No bastará eso solo. No se trata tampoco que los docentes digan, bueno, muchachos, tienen que investigar, ¿no? Ya. Yo ya las mandé a investigar. Sí. ¿Y qué investigo? ¿Cómo investigo? ¿Qué quiero buscar? ¿No? Porque cuando yo tengo un proyecto de tesis, yo sé que investigo. Lo que decía el profesor Miguel Villaseca, el primero que de la ponencia anterior, decía, ¿no? O sea, ellos decían, hay que hacer un diagnóstico. Entonces la búsqueda ya estaba orientada, había que hacer un diagnóstico, no había que hacer una investigación, había que hacer un diagnóstico. Una tesis nace pues de una pregunta, de algo que quiero establecer. Entonces, no basta con solamente todo dejarlo, hay que guiar este camino, sobre todo si queremos medir y decir, bueno, sí lograron estas competencias, se han alcanzado estas competencias, ¿no? Entonces, no será tarea solo del docente y sola del bibliotecólogo, indudablemente, ¿no?
Creo que se trata de un trabajo conjunto entre docentes y bibliotecólogos para poder conducir a los estudiantes a alcanzar esta alfabetización informacional, y nada de esto se puede dar sin el compromiso. O sea, cuando yo me comprometo con que mis estudiantes puedan lograr, ¿no?, las competencias específicas, cuando me comprometo para que mi estudiante de verdad pueda salir a trabajar y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no?, esa es la parte más importante, ¿no? Ese es el compromiso que tenemos todos los que trabajamos en una universidad para que nuestros estudiantes logren hacer esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, ¿no? Y ese es mi correo electrónico. Bien, a continuación tenemos a la máster Carol Rivero Panaqué, del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es máster en Ingeniería de Medios para la Educación, realizado por la Unión Europea en España, Francia y Portugal, con estudios de maestría en Investigación Psicológica y licenciatura en Educación por la Pontificia Universidad Católica, licenciada en Psicología, experiencia en el diseño, desarrollo y seguimiento de programas formativos en la modalidad de educación a distancia. También es consultora externa e investigadora. Con ustedes, la magíster Carol Rivero. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí y gracias por la invitación. De hecho, tengo retos muy fuertes, ¿no? Porque no es solamente exponer mi tema, sino porque ya soy la última. Entonces, de hecho, ustedes ya están un poco cansados y, bueno, hay que sintetizar y espero que lo que exponga no sea algo repetitivo, sino que ayude con la propuesta que nos atañe hoy día aquí, ¿no? Muy bien, entonces yo les quería hablar un poco sobre cómo las tecnologías pueden ayudar al desarrollo de las competencias informacionales. Ya Vicky les ha contado de las estrategias que se pueden utilizar para desarrollar las competencias informacionales. Pues bien, yo voy al tema de cómo las tecnologías sirven de apoyo. Es una herramienta nada más, como ustedes mismos lo dicen. El fin último es el profesor, el estudiante y obviamente con el apoyo del bibliotecólogo. Pero las tecnologías nos ayudan, ¿cierto? De diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, en esta sociedad actual, donde estamos en el siglo XXI, la información y la tecnología van de la mano. Antes, ustedes mismos saben, teníamos que buscar un libro y nos demorábamos horas, teníamos que ir a la biblioteca, no teníamos la opción de internet, que con solamente hacer un clic podríamos acceder a la información. Ahora tenemos diferentes herramientas, ¿no? Desde el mismo Word Office, que nos permite hacer diferentes cosas, hasta lo que tenemos en Google, en los aplicativos. Bueno, realmente la tecnología ha crecido bastante, ¿no? Pero sobre todo en esta sociedad del conocimiento necesitamos desarrollar competencias. Una de las competencias una de las capacidades que queremos lograr es acceder a la información de manera eficiente y efectiva. Es un gran reto, ¿no? Porque la información está en todas partes, pero ¿cómo accedemos de una manera eficiente y efectiva? De una manera crítica, el poder saber escoger el tema correcto, poder buscar la información correcta. Y es cierto lo que dicen de que por más que tengamos estudiantes de la nueva generación, realmente no están buscando adecuadamente. Entonces, la guía que tenemos nosotros como docentes y ustedes también como bibliotecólogos para poder apoyarnos es fundamental, ¿no? Yo me acuerdo que ayer tuve mi clase de Psicología del Aprendizaje con mis estudiantes y yo les hablaba, ¿por qué no buscan en tal sitio? Obviamente que no voy a aceptar Wikipedia, monografías.com, Rincón del Vago, todo lo que estaba diciendo Vicky, yo ya les había dicho desde el inicio. Y les decía, ¿a dónde van a ir a buscar? Y se quedaban mudos, bueno, decían Google, pero Google solo, ¿qué más van a hacer? Entonces, de hecho, me quedé media hora explicándoles todas las alternativas que teníamos para encontrar información. Y es verdad, ¿no? No demos por sentado de que los estudiantes de por sí, por ser de la nueva generación, ya dominan todas las tecnologías, ya saben escoger, ya saben buscar.
Otra capacidad es utilizar apropiadamente la tecnología digital. Es cierto, ¿no? Herramientas de comunicación, redes para acceder a la información. Ahora ya no podemos trabajar individualmente. Está bien, en algunos casos sí, pero tenemos redes. Últimamente se habla del conectivismo. ¿Ustedes han escuchado lo que es el conectivismo? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado? El conectivismo todavía no ha llegado a ser una teoría, pero está en boga. ¿Por qué? Porque habla de la influencia de la tecnología en el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, en esta sociedad del conocimiento debemos desarrollar diferentes capacidades, no podemos estar ajenos a lo que está pasando actualmente y hay que lograr esas competencias no solo en los estudiantes, sino también en los profesores y en la sociedad en general, ¿no? Bien, entonces, tuvimos unas reuniones previas aquí con Vicky, con Renzo, para ver cómo lo enfocamos. Y creemos que el modelo SCONUL de los 7 pilares nos ayudaba por lo menos a dar una idea de cómo utilizar, en mi caso, estas herramientas para apoyar al docente y en general a los estudiantes. Pues bien, si desarrollamos el primer pilar, que viene siendo distinguir entre las distintas formas de información, pues tenemos diferentes formas de información, podemos buscar la web, podemos buscar las bases de datos, tenemos diferentes servicios de la web 2.0, y en los libros, todo eso nos ayuda a buscar la información y está en diferentes formas. Aquí yo creo que también el bibliotecólogo cumple un rol muy importante, porque él nos puede ayudar también a nosotros el poder definir, ok, el ProQuest o otra base de datos, qué ventajas tiene, a dónde nos enfocamos. No es solamente el decir, este es el ProQuest, ingresar aquí, sino cómo lo podemos utilizar o qué podemos encontrar en tal sitio. Creo que eso es importante para los docentes y que ayudaría bastante en poder nosotros también desarrollar otras competencias y ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Otro punto que quería hablarles es sobre localizar y acceder a la información. Contamos con diferentes sitios, pero a veces nos demoramos horas y horas buscando la información, por ejemplo, de artículos, cuando ya tenemos repositorios digitales que nos ayudan, ¿no? Tenemos las bases de datos, dependiendo también qué es lo que queremos enseñar, si es algo más científico o es algo más de comunicación, de información del día a día. Por ejemplo, Vicky nos hablaba de los casos. Entonces, con internet podemos conseguir información, casos, noticias de años, no solamente de hoy día, sino de diferentes años que podríamos trabajarlo en el día a día. Y además, ¿alguien ha escuchado, por ejemplo, actualmente se utiliza mucho el Scoop-It? O el Scoop-It, ¿sí? Es el curador, es como curar. ¿Qué significa eso? El poder integrar la información valiosa, un experto del tema. En mi caso, por ejemplo, yo trato de ingresar a las páginas del Scoop-It de los expertos en cuanto a educación a distancia, en cuanto a educación y tecnología, y ellos son los encargados de integrar toda la información que puede ser relevante para el tema que yo estoy buscando. Entonces ya no necesitamos ir a buscar uno por uno cada uno de los elementos, sino que ya existen páginas web que permiten sintetizar, que tenemos toda la información en un solo sitio y que nos puede ayudar, sobre todo el tiempo, ¿no? Ustedes saben que los profesores no tenemos mucho tiempo y tenemos que saber manejar también nuestros tiempos, saber manejar la información y todo lo que eso conlleva. Bien, además necesitamos comparar esta información, ya les comentaba, no es lo mismo exponer hacer una investigación o el de hacer un caso en clase, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber comparar, evaluar la información, de dónde está llegando la información, si es de una base de datos confiable o no, si son de revistas científicas o no, todo eso también necesitamos desarrollar. Y si se dan cuenta, la tecnología va de la mano, no es que está separado y que por un lado desarrollamos la competencia informacional y por otro la tecnología, no, al contrario, es una competencia transversal, lo que sería la competencia digital, y que nos ayuda también para desarrollar la competencia informacional, y también ambas, ¿no? Al revés. Pues bien, para organizar y aplicar y comunicar la información, ya no es… He visto casos de profesores que todavía colocan todos sus archivos, no sé si ustedes también tienen la experiencia, todos sus archivos en el escritorio. Entonces el escritorio de su computadora está lleno de archivos por todos lados. Y cuando quieren buscar la información no lo encuentran, no saben dónde ir, qué hacer. Pues bien, la tecnología también nos ayuda a poder organizar
Y si tenemos al bibliotecólogo que sabe cómo codificar, porque toda información debe ser codificada para poder buscarla, encontrarla fácilmente, qué mejor, ¿no? Qué ventaja. Entonces, la tecnología nos ayuda a poder organizar, nos ayuda. Antes no teníamos para videos. Cuando utilizábamos en clases, por ejemplo, no teníamos videos. Ahora ya tenemos cómo seleccionar videos, cómo citar. Otro problema que tenemos nosotros, los docentes y también los estudiantes, es cómo citar. Pues existen diferentes herramientas que nos ayudan a citar, como por ejemplo, bueno, Mendeley, el RefWorks y otras herramientas, ¿no? Algunas de software libre, otras de software pagado, pero bueno, lo que se tiende ahora es que todo va por lo que es la vía del software libre, ¿no? Para que podamos utilizarlo adecuadamente. Pues bien, entonces, la forma también como comunicamos. Yo ahorita les estoy presentando un Prezi que es sencillo y que también puede servir para poder visualizar las partes importantes. Pero es cómo usar esa herramienta. Me acuerdo ayer también con mis estudiantes decían, profesora, me está dando mucha tecnología y no sé cómo procesar. Yo le digo, no, lo importante aquí no es la tecnología, lo importante aquí, ¿qué es lo que yo quiero que logren ustedes al final? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el logro que yo quiero que ustedes hagan al final del curso? No importa la tecnología que utilicemos, va a haber infinidad de herramientas, cada día tenemos infinidad de herramientas que salen de software libre. Pero no es el sentido que nosotros, docentes o bibliotecólogos, conozcamos todas esas herramientas, porque nos podríamos quedar toda la vida y no llegamos a terminar de descubrir todas estas herramientas. El sentido es cómo, aunque sea una o dos de esas herramientas, me sirven a mí para mi función como docente, o ustedes, o en general, cuál es el rol de lo que queremos hacer con estas tecnologías, ¿no? Y por ejemplo, había comentado también Vicky el caso de, ya no queremos que sea un copy-paste, y también comentaban también los expositores anteriores, que a veces lo que hacían nuestros estudiantes es copy-paste, pero quizás no estamos utilizando diferentes estrategias, ¿no?, que ayuden a que no sea un copy-paste, sino que genere la metacognición, ¿no? Y existen herramientas que ayudan a esta metacognición. Tenemos, por ejemplo, ahora actualmente se está utilizando mucho las infografías. ¿Conocen las infografías? Hay herramientas gratuitas que nos permiten hacer infografías, mapas mentales, nubes con palabras claves, ¿no? Entonces ya también podríamos hacer diferentes actividades que generen un poco la síntesis, la reflexión y no tanto el copy-paste de una información, ¿no? Bien, ya miren, he tratado de ser sintética en todo esto. Lo importante aquí, entre todo esto, es el desarrollo de las competencias con la ayuda del profesor. El profesor es el guía, el que apoya, el bibliotecólogo es el que ayuda también al profesor y también al estudiante para poder lograr estas competencias. Y lo mejor de todo es que no vean a las tecnologías como un factor negativo, sino que al contrario sirva de ayuda, de apoyo, como un arma valiosa para nuestra labor del día a día. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, a continuación, como moderador tenemos al magíster Renzo Astorne Guillén. Él es historiador, con mención en arqueología y maestría por la Pontificia Universidad Católica. Él ha realizado consultorías para el Banco Mundial, para el BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Tiene y posee 36 años de docencia en campos de investigación científica y tecnología en pregrado y posgrado, en diversas áreas. Ha impartido docencia en humanidades, ciencias de la administración, de finanzas y contables, gestión de la educación y en ingeniería industrial. En estas últimas, donde ha permanecido los últimos 16 años, ¿no? Posee diversas publicaciones sobre estrategias de desarrollo de áreas de investigación, de donde ha mantenido relación con diversos centros de investigación internacional. Él actualmente es docente de la Universidad Católica y también en la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, en la División de Estudios Profesionales para Ejecutivos, EPE. Tiene a su cargo el programa de competencias informacionales para ingenieros electrónicos, el programa CINE, y la sección de electricidad y electrónica en la Pontificia Universidad Católica, que coordina con el proyecto Al Fin del Sistema
de Bibliotecas de la PUC, ¿no? Y con el Instituto para Docencia Universitaria, IDU. Bien, con ustedes, para las conclusiones y reflexiones finales, el magíster Renzo Astorn. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad que me brinda y también de estar de moderador con dos excelentes compañeras de trabajo ya y excelentes damas, ¿no?, con las cuales hemos trabajado en el último mes para preparar esta presentación. Empezaré por un resumen acerca de lo que Vicky Landa ha señalado. Desde la perspectiva del docente, nosotros, me incluyo porque es la perspectiva que tengo, ¿no?, el alumno debe demostrarnos que posee la competencia cuando estamos en una materia determinada y que lo puede seguir haciendo a lo largo de la vida. Esta es una idea fundamental, básica, que digamos, distingue y pone el énfasis en que al margen de que se trate de cualquier tipo de competencia y de la materia que nos ocupa como docentes, el alumno siempre tiene que mostrarnos que es competente para hacerlo. Si hablamos de los niveles finales de la carrera, evidentemente, como ocurre por ejemplo en ingeniería, el alumno tiene que estar en condiciones de mostrar que puede resolver problemas de ingeniería, ser competente. Prácticamente la tesis gira en torno a eso. Entonces, aquí el imperativo es aprender a aprender, porque lo va a hacer a lo largo de toda su vida. Las competencias informacionales, en ese sentido, al igual que las demás competencias, las adquiere a lo largo de su proceso de formación. Y en la medida en que asumamos que aprenden para llevar a cabo estos desarrollos a lo largo de la vida, pues son competencias que van a seguir mejorando a lo largo de la vida, van a seguir perfeccionándose y probablemente, como yo siempre lo sostengo, ¿no?, nos van a superar, y eso es lo que esperamos los docentes, que nuestros alumnos nos superen. Por lo tanto, si los hemos hecho realmente competitivos para un mundo global, sus competencias nos aseguran que ellos nos van a superar y van a ser mucho mejor que nosotros. ¿Cómo determinar los datos para la evidencia?, que ha sido otro de los aspectos fundamentales de la presentación de Vicky, ¿no? En primer término habló del tema de la discriminación, cómo discrimina un alumno para poder llegar a la información debida, y allí la pauta la establece en cierto grado el docente. Somos para los alumnos, y creo que aún seguimos siéndolo en esta época, a pesar de que la tecnología se ha no incluido como un elemento central, somos como un arquetipo. Para mí lo han sido también los bibliotecólogos con los cuales yo me formé muy de cerca, porque mis maestros me enseñaron a trabajar directamente con ellos, en archivos, en bibliotecas. Entonces, las formas de búsqueda, las formas de hacer las pesquisas, tiene mucho que ver con la forma como imitamos. Y si ellos a ustedes los ven más próximos, lógicamente van a tender a imitarlos mucho más. Este es un principio que estamos tratando de llevar adelante en la universidad. Competencias, y cuando yo hablo de competencias, evidentemente tengo que hablar de evidencias. Tenemos muchos referentes, podemos usar el que creamos que puede resultar mejor para nuestro sistema educativo. En la universidad, en el área de ingeniería electrónica, nosotros hemos empezado a trabajar conjuntamente con el equipo Alfin y el IDU, hemos empezado a trabajar el SCONUL, que es un referente británico.
eso no quita que puedan tomar referentes como el ACRL, que es el norteamericano, o el ANSIL, ¿no? Neozelandés australiano, o ahora la UNESCO ya tiene un sistema desde 2008, no un referente, pero lo importante es que no tenemos que descubrir la pólvora. Existen sistemas. La Universidad de Granada tradujo oficialmente el ANSIL, ¿no? El neozelandés australiano, se puede tomar como punto de referencia. El asunto está en que trabajemos de manera científica, podamos generar sistemas de medición válidos, y eso es lo que falta en realidad. El problema de meternos a decir nuestros alumnos tienen o no la competencia, no radica tanto en que no tengamos puntos de referencia de los cuales partir, sino el hecho de tomar la decisión de hacer estos instrumentos con validez científica, y en eso hay que recalar. Entonces, tenemos que generar evidencia y tenemos puntos de partida para hacerlos, ¿no? El SCONUL es uno de ellos, y una de las estrategias, porque evidentemente de ninguna manera se podría pues abordar todas las estrategias educativas, ¿no? En tan corto tiempo, pero una de ellas Vicky las ha presentado, que son las estrategias colaborativas, y lo importante aquí es que en la experiencia que se llevó a cabo el año pasado justamente en el área de ingeniería electrónica, los resultados implicaron una suerte de espacio que permitió conocerse mejor a los bibliotecólogos y a los ingenieros electrónicos. Más allá de cumplir con un calendario de actividades sobre formarlos en metodologías colaborativas, la sorpresa fue grande cuando se miraron cara a cara bibliotecólogos e ingenieros electrónicos. Eso tiene más valor que cualquier conexión por internet. Y las sorpresas fueron grandes porque creo que el equipo al fin de la biblioteca pudo demostrar, ¿no?, las capacidades de los sistemas que ellos manejaban. Yo siempre los digo, son los mejores buscadores de información, los bibliotecólogos, se lo digo a todos los ingenieros, ¿no? De repente porque no soy ingeniero, ¿no? Pero es así. Y ese espacio facilitador, desde la perspectiva de la gerencia del conocimiento, fue bastante reconfortante, porque ya no interesó el resultado de cumplir un calendario de actividades, sino esa relación que hubo cara a cara y el reconocerse pares, que lo sostengo, ¿no?, es una cosa muy importante en universidad. Y podemos leer desde el año 89 que empiezan los sistemas norteamericanos, como los bibliotecólogos, ¿no?, buscan espacios para poder encontrarse con los de la academia, y hay problemas en ese proceso. Abundan las referencias en el sistema de información, en donde se señala que ese es uno de los mayores problemas. No nos miramos la cara los docentes y los bibliotecólogos. Y en ese sentido nos dimos cuenta que, si bien el docente se preocupa de los logros temáticos de la materia, el bibliotecólogo se tiene que ocupar de los logros en el nivel de las competencias informacionales, y tienen que trabajar juntos para eso. O sea, son dos tecnologías que tienen que ir de la mano. Como señala Carla Basili, los sistemas tienen que estar finalmente embebidos para que puedan funcionar de manera coherente. Eso es lo que la experiencia a la cual se refería Vicky Landa llevó a evidenciar a lo largo del año. Y evidentemente lo mejor es que hubo compromiso de ambas partes, ¿no? Quizás una pregunta para Vicky podría estar, ¿no?, en esa línea. O sea, ¿hasta qué punto los espacios virtuales, como se señaló
en una de las presentaciones anteriores, serían el límite para que los bibliotecólogos y los docentes se entiendan, porque dicen que no tenemos tiempo, ¿no? Nunca hay tiempo. Tenemos dificultades para vernos la cara y pasamos 8, 10, 12 horas en el mismo espacio, pero no tenemos tiempo para vernos la cara. Entonces, ¿qué valor tendría? La verdad, surge la pregunta de esta experiencia y lo que Vicky señalaba, ¿qué valor tendría entonces que se hagan solo relacionamientos entre ambos por medios virtuales? Mi experiencia… Okay. En cuanto al tema virtual, ¿no? Yo he trabajado con profesores dando talleres de capacitación docente con profesores de fuera de Lima, de la Red Peruana de Universidades. Y hemos encontrado una cosa que podría ser favorable, aunque estemos hablando del mismo espacio como es la universidad, y es que hay dos formas de hacer cursos virtuales o virtualizar la información. Una es por depósito, como era antes, poner en la carta, o sea, es sencillamente por correspondencia, solamente que ahora hemos cambiado el método de correspondencia a colgar actividades o lecturas en una web, a algo que sea muy colaborativo, donde haya un espacio, foros de discusión, que equivaldrían al tiempo de estar sentados en una cafetería tomando un café y conversando lo mismo, ¿no? O sea, yo me pregunto si estamos todos en el mismo espacio físico como es la universidad, ¿no? ¿Valdrá la pena armar toda una plataforma virtual para conversar lo mismo, ¿no? O sea, se puede hacer una cosa de las dos maneras, de repente soltar información, hacer las preguntas pertinentes, las otras personas preguntar a los docentes qué es lo que necesitan, juntar un grupo de profesores de la misma línea, como fue la experiencia que tuvimos con la gente de ingeniería electrónica, y sentarse literalmente a tomar el café y poder compartir esto. Es mucho más saludable. Ahora, si el espacio físico nos separa, estamos hablando de una universidad en Lima y otra universidad, no sé, en otra parte del país, entonces ahí sí la virtualidad, ¿no?, de manera muy colaborativa va a ser sumamente efectiva, porque la limitante espacio físico de trasladarse a otro sitio nos va a convencer que lo otro es lo mejor. Pero si tengo la oportunidad de poder verme frente a frente, es cierto que puedo ganar mucho tiempo con cosas previas, de tal manera que cuando yo llego al lugar de conversación ya hemos dado una visión de varias cosas, ya yo tengo preguntas concretas, ya revisé información, entonces me siento solamente a conversar cuáles son las dudas de ambas partes y se gana un montón de tiempo y sobre todo podemos acercarnos, ¿no? Esa sería, digamos, mi recomendación para la pregunta que me acaba de hacer Renzo, ¿no? Tenemos también, Carol, creo que otros medios para relacionarnos, ¿no?, cuando la gente está lejos. Sí, hay varios, ¿no? Tenemos el Google Drive, tenemos el Hangout, Skype, diferentes otras herramientas, ¿no? Me quedaría acá horas diciendo todas las herramientas que podemos usar. Sí, parece que en cierto modo preocupan las tecnologías y lo dijo claramente en el punto de partida, son herramientas y como herramientas facilitan el acceso a un proceso que caracteriza a la sociedad del conocimiento. Debemos entender claramente que es la sociedad del conocimiento y tenemos una herramienta vital para eso que son los medios virtuales que van cada vez dándonos más alternativas positivas, ¿no? Carol enfatizó el trabajo en redes, el conectivismo que viene, el aprendizaje propio para la sociedad del conocimiento, ¿no? Y luego entró a hablar acerca de los 7 pilares, pero mostrando a cada paso tipos de usos, de alternativas que podíamos tener cuando estuviésemos desarrollando algún tipo específico de competencia. Y eso es importante, la pertinencia
de la tecnología en el uso educativo también es algo sobre lo cual hay que prestar mucha atención. Quisiéramos darle todo a nuestro alumno, ¿no? Creo que eso nace en el corazón de todos los que somos docentes. Queremos hacer de nuestro alumno el mejor, pero no siempre darle todo, ¿no?, es hacerlo mejor. Y a veces hay que dosificar las cosas. Y a veces hay que darle un libro y no una web, no un acceso, no un link. Entonces, ese es un proceso interesante que tiene que verse en esto. La propuesta de Carol está en esa línea, ¿no? Cuando hay que mostrar alternativas para que distinga formas, mostrar sistemas de búsqueda para localizar y acceder, ¿no? Medios gráficos y visuales para lo que es sintetizar, en fin. Cada momento educativo y desarrollo de la competencia puede estar asociado a un tipo de estrategia de uso de herramientas tecnológicas. El sentido del uso de la tecnología implica un uso discreto para una ayuda eficaz en los procesos de formación. Entonces, reitera la idea de que tiene que dosificarse ese proceso. Y creo que al final ha sido enfática, ¿no? Es una arma valiosa, pero de las buenas, ¿no? Cuando se usa de manera adecuada, evidentemente es una buena arma. Quizás para Carol, una pregunta es si para los docentes, porque de eso se deriva de cómo ha sido toda el planteamiento a lo largo del día, parece que los docentes le tememos a los sistemas virtuales, ¿no? No nos capacitamos de manera apropiada, no nos dejamos ayudar de manera apropiada. Los alumnos, a pesar de ser nativos, en algunos casos también muestran esa dificultad. Sí, como les comentaba, ¿no? Bueno, en primer lugar yo creo que los docentes deben perder el miedo a usar la tecnología y, como les comentaba, no es el sentido de usar todas las herramientas tecnológicas porque nunca acabaríamos. El sentido es de que aunque sea con una, con dos, y hablo de herramientas tecnológicas, no hablo solamente de web, diferentes tipos de herramientas y que van a poder lograr eso, ¿no? Primero perder el miedo los docentes a poder desarrollar o utilizar otras herramientas tecnológicas. Y bueno, y la pregunta de los estudiantes, me dices, ¿no? Si es que ellos llegan con esas habilidades tecnológicas, pues realmente hay una variedad dependiendo, no es algo estándar, dependiendo del estudiante, pero lo importante aquí es cómo hacer nosotros para poder desarrollar no solamente las competencias digitales, tecnológicas, sino también las competencias informacionales, creo yo, que ese es el punto. Por más de que uno recién esté iniciando, que bueno, obviamente hay una brecha digital y que se puede capacitar para estos estudiantes, lo importante es hacer un diagnóstico y con eso tratar de ver qué alternativas tenemos para mejorar esas competencias. Y de hecho, por más que sea la generación de la tecnología y todo eso, pueden saber cómo ingresar, mas no saben qué buscar, qué cosas obtener de cada información, y yo por eso creo que el rol del docente es fundamental, porque es el que guía. Por eso al final dije, el docente es el que guía, y obviamente con los bibliotecólogos tenemos una misión muy importante. Gracias, Carol, y no sé si alguien quiere o desea hacer alguna pregunta, depende de los tiempos. Están cansaditos. Bueno, muy amables, gracias. Gracias. Buenas tardes.